eso se hace tu autocomentario ahí. Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta sexta reunión del Hospital Clínica Nova y Hospital Cuauhtémoc y Famosa. En esta ocasión, por parte del Hospital Cuauhtémoc y Famosa, nos va a acompañar el doctor Javier Ramos. Le vamos a pasar en este momento el micrófono al doctor Sergio Arango para que nos presente al ponente del día de hoy. Adelante, doctor Arango. Muchas gracias, Sosa, y buenas noches a todos los que nos acompañan. Bueno, hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor Javier Ramos Jiménez. Él es médico internista, infectólogo, tiene una maestría en ciencias y tiene un doctorado en medicina. Él es profesor del Hospital Universitario y colabora con nosotros en la clínica Cuauhtémoc con los pacientes de infectología. Y bueno, hoy nos va a compartir el tema de influenza y dengue durante la pandemia por COVID. Un tema interesante y adelante, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Le cedo el micrófono. Gracias y buenas noches a todos. Aquí empezamos. Vamos a ver el impacto de estos tres virus que estamos viendo. El coronavirus en el extremo derecho es la diapositiva, el virus de la influenza en la parte central y el virus del dengue del lado izquierdo. Lo que aquí pongo a su disposición, mis teléfonos y mi correo electrónico, porque aunque le dediquemos la hora completa o nos extendamos más, seguramente va a haber muchas preguntas que no vamos a alcanzar a contestar. Entonces, quien tenga algún interés, con toda confianza, más allá del momento en que obviamente va a haber preguntas aquí, pero lo que no se llegue a preguntar, lo pueden hacer posteriormente, ¿verdad? Ahí están el correo electrónico, jabramos31@hotmail.com. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a revisar esta noche en los 40 minutos que tengo programados de exposición. En primer lugar, a ver el impacto de este virus. Como ven, es una foto de microscopía electrónica que nos demuestra por qué se llama coronavirus. Vemos la parte central y vemos las espigas alrededor que dan la impresión de ser una coronita. Es importante, sin embargo, recordar que si bien estamos ante una pandemia sin precedentes en cuanto a su magnitud por este grupo de virus, el grupo de coronavirus no es nuevo en la medicina. Ya desde a finales de los años 60 se conocía que había la presencia de miembros de esta familia, pero en una presentación muy benigna. Sabemos que los coronavirus que viven en el tracto superior pueden causar hasta 1/3 de los catarros comunes, ¿verdad? Entonces vamos a decir, bueno, hay coronavirus benignos que serían los que dan el catarro común. Sin embargo, ya a otro miembro de esta familia ya nos hizo la primera advertencia de que era capaz, otros virus de esta misma familia podían darnos problemas epidemiológicos. En diciembre precisamente del 2002 hasta julio del 2003, apareció por primera vez lo que en su momento se le llamó síndrome respiratorio agudo severo, y es donde se acuñó por primera vez la palabra SARS, ¿no? Sin embargo, fue pandémico también, porque en realidad afectó a Canadá, afectó a países europeos. Pero a diferencia de lo que estamos viendo ahorita, vean ustedes que solamente se reportaron 8,000 casos y hubo nada más 774 muertes. La letalidad o la tasa de mortalidad del SARS fue de 10%. 10 años después, en el 2012, otro miembro de esta misma familia de coronavirus nos advierte la presencia ahora en el Medio Oriente. De ahí es donde toma su nombre este coronavirus y es Middle East Respiratory Syndrome. Pero también es un coronavirus. Sigue vigente hasta la actualidad. Periódicamente ha estado dando brotes desde el 2012 y no se ha eliminado por completo. Periódicamente nos da brotes y es conocido por producir brotes dentro del ambiente hospitalario y afectando personal hospitalario. Y llama la atención que la letalidad del MERS
afortunadamente no hay muchos casos, pero vemos la letalidad es del 34%. Una de cada 3 personas que infecta termina con su vida. Esto está focalizado en la península arábica hasta el momento. Y luego ya en el extremo izquierdo de la diapositiva vemos lo que nos toca revisar esta noche, que es el coronavirus SARS, que se le ha llamado SARS-CoV-2, que pues empezaron a haber unos cuantos casos en diciembre y pues desde el 1 de enero hasta la fecha pues ha producido gran cantidad de efectos negativos en muchos sentidos clínicos. Ha sido un verdadero sorpresa todo el espectro clínico que es capaz de producir este virus. Ha sido impresionante por los números. Ahorita vamos a ver los números que tenemos del virus a nivel mundial, a nivel nacional y a nivel local. Pero lo que estamos viviendo es la presencia ahora de este SARS-2. La letalidad, sin embargo, como vamos a ver, no es tan alta como los otros dos, ¿verdad? Afortunadamente. Y aún así, el número de muertos es elevado. Vemos aquí, ven, estos son los datos hasta el día de ayer. Vemos estos son datos de la Organización Mundial de la Salud, donde ya llegamos, fíjense, en lo que va del año, ya llevamos 27.486.960 casos. Y la mayor parte de ellos precisamente son en los últimos 3 meses. Y ya llegamos casi a las 900.000 muertes, ¿verdad? Casi vamos rumbo al 1.000.000 de personas que han perdido la vida. Y aquí, veamos, en la parte inferior vemos un detalle importante epidemiológico. Y como les decía, los primeros casos se reportaron en Hunan, provincia de Hubei, en China. Y enero y febrero, aquí vemos, produjeron 83.000 casos. ¿Va? Ese piquito fue porque ese día decidieron cambiar los reportes y los criterios para reportar, pero en fin, entre enero y febrero en Hunan se vieron 83.000 casos, que afortunadamente, como vemos, se pudieron controlar gracias a que se hicieron medidas muy estrictas, verdaderamente estrictas, de aislamiento social, ¿no? Entonces, algo que pues nos preocupaba en enero, febrero, pues eso es los chinos. Vean ustedes cómo el tiempo cambia y se nos vuelve. Y vemos cómo en la actualidad, si vemos la mayor proporción de casos de SARS-CoV-2, es precisamente el continente americano. Hablamos de 14 millones de los 27 millones de casos son en nuestro continente. Y como pues en China, que eran lo que alarmó, pues ha habido rebrotes, pero de una magnitud muy, muy menor a lo que se vivió en los primeros 2 meses del año. Si vemos, por otro lado, aquí nuestros vecinos del norte, de todo el continente americano, y de hecho a nivel mundial, vemos que el 20% de todos los casos a nivel mundial están en un solo país, y ese país es Estados Unidos. Pero no está uniforme. Vemos aquí como los estados con mayor número de casos y de muertes, por lo tanto, son 3 estados, es California, es Texas y es Florida. Y pues obviamente para nosotros el impacto epidemiológico es la cercanía geográfica con el estado de Texas. Si vemos las estadísticas de nuestro país hasta el día de ayer, hablamos que oficialmente se han confirmado 642.000 casos y 68.000 fallecidos. Es importante y creo que todos sabemos, todos los médicos que ejercemos la medicina en este país, sabemos que el número desafortunadamente es superior a las cifras oficiales. En nuestro estado tenemos también aquí la distribución, cómo ha ocurrido. Vemos, aquí están desde el 17 de marzo, y vemos cómo cuando se hizo la primera abertura, se disminuyó, se relajaron las medidas de distanciamiento y confinamiento.
vemos cómo se disparó. Se tuvieron que tomar otras medidas, ahora ir hacia atrás, recomendar nuevamente cerrar ciertos negocios, etcétera, y vemos cómo en las últimas 3 semanas esto ha alcanzado una meseta que sigue hasta el día de hoy. Diariamente se reportan por parte de la Secretaría de Salud Estatal entre 500 y 600 nuevas infecciones y el número de muertes oscila entre 45 y 60. ¿Va? Están graficadas aquí en la parte inferior. ¿Va? ¿Por qué no tuvimos este pico al mismo tiempo que lo tuvo la Ciudad de México, por ejemplo? Porque afortunadamente en nuestra comunidad sí se hicieron las medidas de distanciamiento social de una manera temprana. Desafortunadamente la apertura no fue lo estricto que debió haber sido y por eso ya estaba yéndose a fase logarítmica la presencia del virus. Bueno, por otro lado, otra de las situaciones reales que tenemos que enfrentar, vean ustedes la cantidad de información que tenemos. Aquí vemos es el número de artículos publicados sobre COVID-19 y vemos cómo de febrero a agosto ya hablamos de 40,000 artículos publicados. Obviamente nadie ha leído ni va a leer todos estos artículos, ni muchos de ellos no son relevantes para la práctica clínica diaria, pero vemos que afortunadamente la mayoría están en PubMed, es decir, que pasan el proceso de peer review, revisión por pares. Desafortunadamente, mucha de la información, como ustedes habrán visto, ya una proporción cada vez mayor está en Medrix y en X-Ray. El único problema con esto es que son artículos que por la relevancia se justifica que los anuncien de una manera temprana, pero no han pasado todavía por la revisión de pares. Y en no pocos casos, la versión que vemos como preprint aquí, cuando pasa ya a la publicación oficial, a veces cambian algunos datos y a veces menores, pero a veces sí son significativos. Entonces tenemos que ser muy cautos con lo que leemos cuando todavía no se ha completado el proceso de revisión de pares de los artículos científicos. Como no voy a tener mucho tiempo de revisar todo lo que pudiéramos revisar de COVID, les voy a dejar con los organizadores, con el doctor Arango, 2 revisiones, son 2 artículos. Que va a salir publicado en este mes en la revista Medicina Universitaria, y otro un poco más para el público en general, es de la revista Ciencia de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el número julio-agosto. Ahí está publicado un artículo en que revisamos los diferentes aspectos clínicos, epidemiológicos y una sección dedicada a las vacunas de COVID. Bueno, entonces lo que tenemos que analizar, sin embargo, el día de hoy, bueno, ya pusimos el escenario, tenemos muchos casos de COVID a nivel mundial y a nivel local. Bueno, lo que nos toca revisar, bueno, ok, ¿qué pasa con otras infecciones? ¿Podrá haber coinfecciones? Claramente sí hay coinfecciones. Este artículo, simplemente resumiendo mucho de la información de la OMS, como vemos aquí, nos advierte de tomar en cuenta las enfermedades que son endémicas localmente. Y dentro de esas endémicas locales que nosotros tenemos, pues obviamente vamos a encontrar, en nuestro caso en Nuevo León, pues la presencia del virus del dengue. Y también vamos a tener el problema, recuerden, este es el mes en que habitualmente vemos los casos de dengue, porque están las lluvias, esto aumenta la cantidad de mosquitos y de hecho ya hemos visto en las últimas 3 semanas casos de dengue en los diferentes sistemas de salud públicos y privados. Entonces, hay otras consideraciones que también en otras áreas geográficas tendrán que agregarse, pero vamos a concentrarnos en, esta es la foto de microscopía electrónica del virus del dengue. A nivel mundial, si magnificamos y ponderamos, son 390 millones de casos de dengue que ocurren cada año. Y los focos rojos, en este caso, aquí están mostrados en este mapa, son Asia, una parte del continente africano y la mayor parte de Latinoamérica.
Estos del lado derecho están los reportes, el número de casos de dengue en el continente americano. Y estamos hablando, pues, casi 2 millones. Aquí están lo que tenemos casos de dengue, son 1.991.000 casos. ¿Va? Entonces, vemos esto, cómo se ha comportado, cómo pondera este número con los años previos. Pues vemos que desde los 80s esto ha ido aumentando progresivamente. ¿Va? Entonces, en la actualidad tenemos esta amenaza que no es si va a pasar, ya está pasando. Ok, si lo ponderamos y lo medimos y vemos las cifras oficiales de nuestro gobierno, vean ustedes, aquí está el 2009, en donde hubo 74,000 casos probables, y en lo que va del año, apenas aquí, hasta la semana 35, aquí lo mencionan, semana 35, ya iban 55,000 casos. Es importante interpretar bien esta información. El hecho de que sean probables y no todos se confirman no quiere decir que después digan que no eran, sino que simplemente por razones diferentes económicas y de acceso de tecnología, no todos los casos que se sospecha dengue se le toman exámenes que nos confirman. Pero aquí están, independientemente de los casos confirmados, y ellos aquí hacen un desglose si es dengue con signos de alarma, sin signos de alarma o es dengue grave. Por otro lado, sabemos que hay 4 tipos del virus del dengue. ¿Cómo se distribuyen esos en nuestro país en este año? Vemos cómo en el estado de Nuevo León, en el estado de Nuevo León tenemos los 4 tipos. Nosotros hemos estudiado por más de una década el dengue, y por la mayor parte de los años era nada más tipo 1 y luego unos cuantos casos de tipo 2. Pero vemos cómo en la actualidad ya hay serotipos 3 y 4. Esto viene a tener una significancia porque, como ustedes saben, que una persona que ya ha tenido un serotipo se infecta con un serotipo diferente y tiene mayores probabilidades de tener un dengue grave. Lo que antes se llamaba dengue, dengue grave. Miren, aquí les pongo esta diapositiva nada más para ubicarnos bien en las semanas epidemiológicas. Ahorita estamos nosotros aquí en la semana 37, estamos del 6 al 12 de septiembre, porque muchos de los datos que les voy a mostrar van a ser diferentes semanas epidemiológicas. Estas son las fechas con las cuales se toma la semana epidemiológica. Estamos cursando actualmente en la semana epidemiológica 37. Bueno, si nos vamos a analizar, bueno, ¿por qué estamos viviendo, por qué hay ese incremento en los casos de dengue en los últimos 20 años? Bueno, pues las cosas suceden por algo. Miren, en los años 30 había la presencia del Aedes aegypti, el mosquito transmisor del virus, pues en todo el continente americano, desde el sur de Estados Unidos hasta Sudamérica. En los años finales de los 50, principios de los 60, una gran campaña de control de mosquitos con un éxito muy importante. Y vean cómo estuvo erradicado el Aedes aegypti de nuestro país. Sin embargo, esas campañas ya no se repitieron, se relajaron y pues era lógico, tarde o temprano íbamos a tener una reinfestación con el mosquito transmisor del virus del dengue. Bueno, ahora vamos a ver esto desde otro punto de vista. Vamos a comparar del lado izquierdo las características del dengue y del lado derecho las características del COVID-19. Hay que recordar nuevamente, cuando hacemos referencia específicamente al virus, el nombre científico es SARS-CoV-2. Pero si hacemos referencia a la enfermedad, hablamos de COVID-19, que no son más que las siglas en inglés de Coronavirus Disease 19. Bueno, del lado derecho vemos que la transmisión obviamente es diferente entre los dos virus. El COVID se transmite, el SARS-2 se transmite principalmente persona a persona por secreciones respiratorias. Y el dengue pues requiere la participación de una picadura por un mosquito. La mayor parte de los casos en las áreas urbanas es Aedes aegypti y en el medio rural es Aedes albopictus. El periodo de incubación de la COVID-19 es de
puede extenderse hasta 14 días, pero la mayor parte de las veces es un periodo de incubación de 4 o 5 días. En el caso del dengue, el periodo de incubación varía de 3 a 10 días y la mayor parte son entre 5 o 7. Tienen periodos de incubación muy similares. Ok. Cuando hablamos de manifestaciones clínicas, nuevamente del lado derecho está COVID, del lado izquierdo vamos a encontrar dengue. Y pues, obvio, vean, pues, en las primeras etapas los síntomas son muy parecidos. Las dos enfermedades tienen fiebre, la inmensa mayoría de los casos. Tos empieza a predominar, los síntomas respiratorios en el caso del COVID, y tiene algunas presentaciones clínicas que no vemos en dengue, como sería la anosmia, ¿verdad? La frecuencia de la anosmia también varía mucho de país a país. Hay series europeas que nos hablan de que el 30 al 40% de los casos. Hay otros reportes que mencionan que es 15%. Bueno, esto podrá variar de país a país, pero en el dengue no vemos anosmia. Podrá haber alguna excepción, como siempre todo a la regla, pero vemos que es principalmente fiebre, mialgias, náuseas, el rash, la presencia de la dermatosis generalizada, hay leucopenia, hay elevación de transaminasas. Obviamente, como les decía, conforme han pasado los meses, hemos ido encontrando una gran cantidad de todos los primeros meses, todos nos concentramos en los síntomas respiratorios, pero conforme avanzaron los meses, hemos ido encontrando un gran espectro clínico. Sabemos que, y por los datos de series de autopsia, sabemos que el virus ha sido encontrado en el sistema nervioso, ha sido encontrado en el riñón, ha sido encontrado en el corazón, ¿verdad? Entonces, el espectro clínico es muy amplio, más allá de los síntomas respiratorios, ¿verdad? Si hablamos de enfermedad grave, y nuevamente de la columna del lado derecho nos habla de COVID y la del lado izquierdo del dengue, pues obviamente en el caso del COVID, pues el empeoramiento, los casos graves tienen hipoxia, que puede llevar a insuficiencia respiratoria, shock y falla orgánica múltiple, ¿verdad? Esto es si el paciente obviamente no recibe atención temprano, ¿verdad? Y por el lado del dengue, pues nos encontramos que hay una extravasación de plasma que puede llevar al shock, ¿verdad? Hemorragias internas. Hay que recordar que ya no usamos los términos de dengue clásico y dengue hemorrágico. Hablamos en la actualidad, desde hace 10 años precisamente, de dengue con o sin signos de alarma. ¿Cuáles son esos signos de alarma? No se nos deben de olvidar. Si el paciente pues tiene la fiebre, tiene las mialgias, pero si súbitamente presenta dolor abdominal intenso que lo hace vomitar persistentemente, empieza a presentar sangrados, alteraciones en el estado de la conciencia, hepatomegalia importante. Bueno, estos son los llamados signos de alarma. Por el contrario, a veces los pacientes afortunadamente ya nos llegan en shock, ¿vaya? Cuando tienen la extravasación grave por plasma. Esta clasificación, a diferencia de la otra, ha tenido efectos positivos en el sentido que muchos de estos pacientes detectados con estos signos de alarma han buscado atención más temprana en los hospitales y ha bajado la letalidad del virus del dengue, gracias a esta nueva clasificación. Bueno, si hablamos de factores de riesgo de enfermedad grave, del lado derecho nuevamente tenemos los de COVID y del lado izquierdo los de dengue. Pues sabemos, como ya lo hemos escuchado muchas veces, pues ser de la tercera edad, tener diabetes, hipertensión, enfermedades crónico-degenerativas, pues obviamente son factores claramente de riesgo para enfermedad grave. Y del lado del dengue, pues es al revés, es en los niños, en los bebés, donde tenemos casos más graves, ¿verdad? Como les decía, una segunda infección aumenta las posibilidades de tener los cuadros graves de dengue, ¿verdad? Y obviamente, pues si el paciente tiene comorbilidad de enfermedades crónicas, también es un factor de riesgo para enfermedad grave. Ok. Todos ustedes ya mencionábamos por qué la segunda infección
con un serotipo diferente aumenta las probabilidades de tener dengue grave. Bueno, pues aquí tenemos una explicación muy sencilla. Vemos que cuando hay la primera infección en una persona, se forman anticuerpos, ¿verdad? Y estos anticuerpos son neutralizantes, ¿verdad? Entonces nos defienden del virus. Pero se producen otros anticuerpos no neutralizantes que no juegan un rol en la primera infección. Sin embargo, estos anticuerpos heterólogos persisten y si la persona se enferma con un segundo virus, por eso está el número 2, bueno, este virus se une al anticuerpo no neutralizante y este complejo formado por el segundo virus y los anticuerpos no neutralizantes hace que más fácil se afecten a las células mononucleares y se produce el ADE de sus siglas en inglés, es la estimulación dependiente de anticuerpos y es cuando vamos a hacer los casos graves. ¿Por qué? Porque esta unión sí hace que se liberen sustancias vasoactivas y por eso es el leaking, la salida de plasma del espacio intravascular. ¿Ok? Entonces, bueno, pero vámonos de la teoría a la práctica. Hay situaciones, no hay duda, que en nuestro país, como ya vimos, no es el único que tiene que somos endémicos para dengue. Hay experiencias en otras partes del mundo, pero aquí coinciden en la parte superior del lado izquierdo. Es un artículo publicado por médicos peruanos en una revista argentina. Y del lado derecho tenemos del continente asiático, también sabemos que en Singapur es un área endémica importante de dengue. Bueno, y las dos áreas, como el resto del mundo, estamos viviendo la pandemia de SARS-CoV-2. ¿Qué es lo preocupante? ¿Qué es lo que señalan estos dos artículos? Y finalmente el tercero ya nos da una explicación. Una de las preocupaciones es de que la membrana externa de los flavivirus, entre ellos obviamente el virus del dengue, tiene mucha similitud con algunas estructuras en la parte externa del coronavirus, ¿va? Lo que nos va a llevar a que encontremos falsos positivos en los dos sentidos, es decir, paciente con COVID puede darnos falsamente positiva la serología de dengue y viceversa, ¿va? Y esto se debe a la constitución tan cercana que tienen las membranas externas de estos dos grupos de virus. Entonces, ¿qué lección nos deja? Bueno, estamos viviendo y no hay duda que vamos a ver coinfecciones, pero también pudiéramos ver pseudo coinfecciones. Entonces, para que si nos atenemos al diagnóstico del dengue en nuestro medio únicamente por las serologías, podemos encontrar esas pseudo coinfecciones. Si realmente lo sospechamos, la única forma de confirmarlo es haciendo un PCR de dengue, ¿verdad? Si el paciente ya tiene un PCR de COVID positivo y sospechamos que es una coinfección, vamos a pedir un PCR que nos detecte el virus del dengue y en él no hay este problema de reacción cruzada. Ok. Aquí rápidamente, no les voy a robar mucho tiempo, pero sí me gustaría compartir con ustedes algunos de los artículos que hemos podido estudiarle al virus del dengue en nuestra comunidad. Vean ustedes, este artículo en el cual estudiamos donadores en el 2007, 800 donadores, una de las cosas que llama la atención, de 800 donadores aparentemente sanos que acudieron al hospital universitario, el 59% tenían anticuerpos IgG en contra del virus del dengue. Y más preocupante es que el 2% también tenían IgM. ¿No? Entonces, ¿qué nos dice esto? Bueno, que la endemicidad en nuestro medio es realmente importante. Aquí tenemos los datos. Ven ustedes el 2% de IgM para dengue positivo, lo que nos habla la posibilidad de que también pueda haber infección con el virus del dengue a través de transfusiones. Bueno, esto
se hizo en el 2007, se publicó en el 2009. Luego ya en el 2010, y ahora sí voy a recurrir, no sé la edad de nuestra audiencia, pero quizá algunos no estaban muy jóvenes en el 2010, ¿verdad? Hace 10 años. No sé cuántos de ustedes recuerden al huracán Alex. El huracán Alex que afectó tanto a nuestra ciudad. Aquí está, es este pico que vemos, ocurrió entre el 30 de junio y el 4 de julio del 2010. Pero esta gráfica, fíjense, nos ilustra muchas cosas y las vamos a observar. Vemos, por ejemplo, ocurre el huracán con su gran precipitación pluvial. Vemos aquí los casos que ya había, vemos antes del huracán, ya había casos de dengue, pero los confirmados eran muy poquitos. Vean ustedes bien el dengue, y aquí en la línea interrumpida es el índice larvario, el índice de los mosquitos. Como después de las lluvias grandes, la gran precipitación del huracán Alex, aumentó en forma importante la presencia del mosquito, y vemos el número de casos sospechosos y confirmados se eleva en una forma impresionante. Entonces, esta gráfica nos hace la relación entre la humedad, los mosquitos y la temperatura. ¿Okay? También se hizo un análisis genético, se encontró que es el virus, particularmente el genotipo africano-americano. Hay muchas otras cosas que se le ha podido estudiar al virus aquí en nuestra comunidad. Entre ellas tenemos el análisis de secuencias genómicas, y el uso de georreferenciación para ubicarnos. Incluso hemos encontrado 3 tipos de lineaje en el área metropolitana de Monterrey. ¿Va? Aquí es muy importante que quizá muchos de ustedes no sepan, pero en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina se puede cultivar el virus. El doctor en ciencias Daniel Arellano Soto es uno de los maestros jóvenes, ha cultivado, tiene la infraestructura y ha cultivado el virus del dengue. Aquí están los 4 serotipos. También se han hecho extensos estudios genéticos y filogenéticos, y otro de los maestros jóvenes, que es el doctor en ciencias Carmen Galán, es médico y doctor en ciencias Carmen Galán, ha realizado todos estos análisis filogenéticos del virus del dengue, lo que nos ha permitido trazarlo geográficamente, la distribución de las diferentes variedades del virus. Bueno, entonces, aquí vamos a tomar en cuenta, volviendo a la clínica, esta gráfica que publica la Organización Panamericana de la Salud, y que hace la OPS, nos proporciona un cuadro comparativo entre COVID, dengue e influenza. Todavía no hablamos de influenza, pero aquí ya les pongo la tabla comparativa en la cual la fiebre está presente, ¿sí? En COVID están los 3, con mayor frecuencia y mayor intensidad en influenza. Sabemos que los síntomas respiratorios, pues obviamente van a ser la tos seca irritativa más frecuente en COVID. En dengue no va a haber muchos cuadros respiratorios. Yo creo que todo eso lo sabemos. Pero obviamente, como les decía, la anosmia, pues no, es algo que no vemos en dengue, que no vemos en influenza y que sí vemos en COVID. Las hemorragias, pues obviamente las vamos a ver principalmente en los casos de dengue grave, o dengue con signos de alarma, o en dengue grave. Y pocas veces lo vemos, aunque sí ocurre, claramente está descrito en COVID, pero no con la misma frecuencia que ocurre con el dengue. Y excepcionalmente vamos a ver hemorragias en el caso de las infecciones por el virus de la influenza. Bueno, entonces vamos a hablar entonces ahora de influenza. Entonces, ¿por qué hacemos el señalamiento de que lo que es septiembre y octubre vamos a vivir esto? Pues por lo que hemos observado. Ven ustedes las semanas en que esto se presenta. Si volvemos, esto es la semana precisamente 20 a 30, cuando vemos la presencia del virus en nuestra comunidad. Y es precisamente la lluvia lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, en los siguientes 2 meses es cuando vamos a ver
la época del año en que vamos a ver casos de dengue, ¿verdad? Con las advertencias que ya señalamos, ¿verdad? Pero ¿qué viene después? Ok, pasamos septiembre, octubre, noviembre. ¿Qué viene después? Pues viene el virus de la influenza. Aquí una foto de microscopía electrónica. Y sabemos que el virus de la influenza, los virus, en realidad pues no es un solo virus, pero si lo vemos cómo impacta a la población humana, tenemos tres formas. Uno, lo que es la influenza anual o temporal, que cada año infecta entre el 10 al 30% de la población, y periódicamente, en intervalos de 20 a 30 años, tenemos las pandemias de influenza. Y la otra amenaza que tenemos, pues son los virus de la influenza de origen animal, particularmente los de origen aviar, que nos pueden infectar al ser humano. Ok. Si vemos el impacto, vamos a empezar a hablar por la influenza anual o temporal. Aquí tenemos que usar datos de Estados Unidos por la disponibilidad de los datos. No los tenemos de la misma manera en nuestro país, pero podemos hacer una inferencia razonable. Vean ustedes lo que es la carga del virus de la influenza, ¿va? Estamos hablando de 290,000 a 650,000. Esta es una estimación que se ajustó. Antes se pensaba que era menos, pero no. Es el número de muertes que es capaz de producir el virus. Y si lo vemos a través del tiempo, veamos aquí, es otra forma de ver la misma información. ¿Cuál es la carga, el burden de esta infección del virus de la influenza? Y tenemos datos aquí graficados desde el 2010 hasta el 2018. Vean ustedes que año con año varía. Hay años en que hay menos casos y hay años en que hay más casos. Si hablamos de casos, si hablamos de hospitalizaciones, si vemos del 2017 al 2018, hablamos de 810,000 hospitalizaciones y 61 muertes. Bueno, eso fue hasta el año 18. En la temporada 19-20, ¿qué pasó? Bueno, ¿cuál fue la carga? Hubo 32 millones de casos de enfermedad, hubo 14 millones de visitas al médico, hubo 310,000 hospitalizaciones y 18,000 muertes. Entonces, está con nosotros. Epidemiológicamente, muchas veces nos comportamos muy similar a Estados Unidos, pero no siempre. Aquí tenemos algo que pasó particularmente en nuestro medio. Este es el sistema de vigilancia del gobierno federal mexicano. En el 2017, vean ustedes cómo se intercalaban en los años previos H3N2 y H1N1, y en el 2016-17 pues se repitió H1N1, que impactó epidemiológicamente en nuestra ciudad, en particular en nuestro estado. Estaba sobre representado al resto de los estados de la República, ¿verdad? En casos y en muertes, ¿verdad? Ese año algo pasó. Estamos estudiando, hemos hecho algunos estudios moleculares y empezamos a encontrar algunas respuestas, ¿no? Estos datos los vamos a publicar en los siguientes 3 meses cuando terminemos el análisis de los mismos, pero algo pasó en el invierno 16-17. ¿no? Si vemos la actividad de influenza, ahora sí vamos del 17 a la fecha. Vean ustedes lo mismo, varía de año a año. Estas son las semanas epidemiológicas, por eso les pedí que nos familiaricemos con las semanas epidemiológicas. El virus de la influenza anual temporal cada año se empieza a monitorizar a partir de la semana 40, que es precisamente octubre. De octubre a mayo del siguiente año se monitoriza. Algunas veces el brote empieza en noviembre, diciembre, a veces empieza hasta febrero o marzo. ¿va? Y la magnitud varía de un año a otro. Lo mismo que veíamos en los datos de la Unión Americana. ¿va? Interesantemente, ahora que en el 2020, cuando aparecen los primeros casos en nuestro país, la influenza anual o temporal ya iba en descenso. ¿va? Ya iba en descenso. Sin embargo, las medidas de distanciamiento social implementadas con la buena intención de que no se propagara el COVID,
terminaron por desaparecerlo rápidamente, todavía más rápido de lo que iba a tomar. Entonces fue algo bueno para influenza y desafortunadamente no tan efectivo para COVID porque las medidas de distanciamiento social no se hicieron de una manera estricta, se hicieron parciales, con muchas controversias y pues es lo que ha permitido que el virus haya crecido a los niveles que estamos en nuestro país. Este artículo va a ser publicado, lo acabamos de someter para su publicación. Bueno, para entender el virus de la influenza, aquí es como se representa esquemáticamente y sabemos que hay cambios que ocurren en el genoma del virus y que se expresan en la superficie. Aquí tenemos en azul a la hemaglutinina y a la neuraminidasa. Entonces, las mutaciones ocurren en los genes, en el material genético, y hay dos tipos de cambios antigénicos. Se llama cambio antigénico mayor cuando el virus en la superficie, o sea, ocurre la mutación y cambia mucho el contenido químico de la estructura en la superficie. Es cuando ocurren esos cambios antigénicos mayores, es cuando se nos presenta un virus, vamos a decirlo entre comillas, nuevo, para el cual nuestra población no tiene experiencia inmunológica y es cuando se dan las condiciones para que ocurran las pandemias. Pero anualmente hay lo que se llama cambios antigénicos menores, que no salió la diapositiva, pero en realidad, pues como su nombre lo dice, son cambios que ocurren de la misma manera, pero en la superficie no cambia tanto. Entonces, para eso sí, ya nuestra población tiene un cierto grado de experiencia inmunológica. Aquí están graficados los periodos interpandémicos. La primera edición de nuestro libro apareció en el 2008, un año antes de que tuviéramos, ahí ya dábamos los argumentos por los cuales consideramos que era inminente que viviéramos una pandemia, y la vivimos en el 2009. Aquí esta diapositiva dinámica, vean ustedes lo que sucedió en la gran pandemia de 1918 a 1919, cuando toca por primera vez la costa este de Estados Unidos y en 3 semanas se va de costa a costa. Esta pandemia pues es clásica de cualquier libro que ustedes leen sobre influenza, siempre les hacen referencia a esta pandemia. Aun y cuando en esa época el transporte de costa a costa era a través del ferrocarril, no a través de aviones como es en la actualidad. En el 2009, cuando ocurre la pandemia con H1N1 por primera vez, se extiende mucho más rápido porque el transporte masivo es por avión, tanto a nivel local en Estados Unidos y en México y como a nivel mundial. En unas cuantas semanas circuló el H1N1 en todo el mundo. Bueno, ahora vamos a primero a comparar el SARS-CoV-2 con la epidemia de influenza. Vemos esta gráfica, es muy demostrativa. El RO, el índice de transmisión que tenemos en el caso del SARS-CoV-2, nos habla de 2.5 a 3. El SARS-CoV, que aquí no le atreven a poner uno, pero es el 2002, era igual. Sin embargo, vean ustedes que en la pandemia de influenza del 18, el RO no era tan alto, era de 2, y aún así mató alrededor de 50 millones de seres humanos en todo el mundo. El RO de la pandemia del H1N1 en el 2009 fue inferior, un poquito inferior, de 1.7. Bueno, lo relevante aquí está muy claramente expresado las diferentes características tanto de las pandemias como de los SARS. Lo que llama la atención es que pues la mayor parte de la enfermedad, como lo menciona aquí el resumen, los casos graves, los casos son en personas de la tercera edad. Y la mayor parte de los muertos de la gran pandemia del 18 y una buena parte de los casos de la pandemia del 2009 fueron en jóvenes. Entonces sí hay diferencias epidemiológicas importantes. Bueno, es cuando analizamos influenza contra SARS-CoV-1 y SARS-CoV-2. Ahora vamos a comparar, este es un artículo francés, de ahora que tuvieron ellos la presencia del SARS
SARS-CoV-2, el COVID-19, y lo comparan, fueron 70 pacientes con COVID y contra 54 casos de influenza. Y al principio, las primeras semanas, los síntomas son muy similares entre las dos patologías, pero la influenza se complica más en la primera semana y el SARS-CoV-2 generalmente es en la segunda o tercera semana de iniciados los síntomas. Entonces, hay sus diferencias cuando comparamos. Claro, tiene la limitante de que es un estudio retrospectivo, pero nos da una idea importante de cuándo vamos a encontrar las diferentes complicaciones. Bueno, ahora vamos a hablar de coinfecciones de influenza y COVID. Es lo que encontramos al revisar la literatura pues hay varios artículos, la mayor parte son reportes de caso o reportes de pequeñas series de caso. No tienen el poder suficiente para darnos un patrón o hacer predicciones. Pero bueno, lo que sí es muy heterogéneo, en todos lados se ha reportado. Estos son 2 casos mortales en Irán, ¿va? Una paciente con más cambios radiológicos, el otro con menos cambios radiológicos, los 2 fallecieron con la infección. Luego tenemos este reporte de los españoles, de un grupo español, en el que pues trataron de ver si había diferencia entre los marcadores de inflamación. No encontraron gran diferencia. Y luego tenemos otro dato también de China. Aquí vemos este paciente cómo tiene aquí en el TAC el vidrio despulido y después se complica, termina en cuidados intensivos. Afortunadamente el paciente mejora y sobrevivió, pero se puso de grave. ¿Qué tan frecuente entonces va a ser la coinfección? Bueno, ahí está carta al editor, que no por ser eso no tiene valor, tiene un valor muy especial, porque vean ustedes que es cuando se presentó precisamente en China. Esas primeras alarmas de diciembre del 2019, ellos estaban viviendo precisamente la presencia de su influenza anual o temporal, ¿verdad? Veamos, ellos lo estaban viviendo y se presenta el SARS. Entonces, ven ustedes aquí el SARS-CoV-2, ¿verdad? La mayor parte era la influenza A y un número más limitado influenza B. Entonces, de que la coinfección ocurre, no hay la menor duda, ¿verdad? Y ahora, ponderando la mayor parte de los reportes que les mostré, más otros que no alcancé a reportarles porque muestran lo mismo, tenemos que ponderarlo y equilibrarlo. Hay artículo publicado en Lancet Infectious Disease que es fascinante y retador, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vean, es un estudio grande en el cual se pusieron, pero también retrospectivos, así es que no es absoluto, pero se pusieron a revisar qué les pasaba a los pacientes, cuántos de ellos terminaban en terapia intensiva y cuántos morían. Y aquí en esta curva de Kaplan-Meier vemos cómo, irónicamente, los pacientes que tenían influenza sobrevivían más que los que, o sea, todos son pacientes COVID, bueno, todos COVID, pero los que tenían influenza sobrevivían más que los que no tenían influenza. Es retador, no es absoluto y no es definitivo. Pero bueno, entonces tenemos que balancear. La mayor parte de los artículos dicen que les va muy mal al tener la infección. ¿No? En la segunda edición del libro, aquí tenemos ya una sección en la que describimos todo lo que pasó en el 2009. Es importante también considerar que afortunadamente en la actualidad contamos con vacuna contra influenza. Aquí no especulamos. Si quieren ahorita con mucho gusto contesto las preguntas, pero vacuna no la vamos a tener ahorita. Ya nos va a llegar la temporada de influenza y todavía no vamos a tener la vacuna contra el COVID. Lo que sí vamos a tener es la vacuna contra influenza. Hace 2 semanas publicó el CDC las vacunas que van a estar disponibles y ya están, de hecho, disponibles en los Estados Unidos. Si ustedes ven, todas ellas, a excepción de una, todas son cuadrivalentes, ¿no?
Hay que recordar que en nuestro país, pues todavía hasta el año pasado, todas las vacunas que proporcionaba el gobierno eran trivalentes, ¿no? Y solamente había en el medio privado algunas que eran cuadrivalentes. Bueno, en Estados Unidos ya prácticamente no hay trivalentes. Recuerden, la diferencia entre trivalente y cuadrivalente es que la trivalente utiliza 2 virus A y un virus B, y la cuadrivalente trae 2 virus A y 2 virus B. Esto es lo disponible. La disponibilidad de la vacuna contra influenza, pues mucho se ha mencionado en nuestro medio, pero no sabemos realmente tampoco cuánto la vayamos a traer, pero lo importante, independientemente de cuándo, inmediatamente que la tengan disponible, este año va a ser particularmente importante vacunar a nuestros pacientes para no exponerlos a una coinfección de influenza y COVID. Finalmente vemos en este artículo, para que todos ustedes, estoy seguro que han vivido muchas experiencias negativas con sus pacientes, con lo absurdo de los anti-vaxxers, de que dicen que no, que produce autismo, que produce muchas cosas, todos esos sin fundamento. Pero pueden mostrar este artículo, que vean ustedes. Recuerdan que el síndrome de Guillain-Barré precisamente es un síndrome porque tiene más de una etiología. Hay que recordar que el síndrome de Guillain-Barré, la causa número 1 ni siquiera es un virus, es una bacteria, es el Campylobacter, ¿va? Pero en fin, mucho miedo hay acerca de vacunarse contra influenza por el miedo de tener un síndrome de Guillain-Barré. Bueno, vean ustedes, dentro de la larga lista de causas de Guillain-Barré está la infección natural por el virus de la influenza. Es algo que no se menciona muy seguido, pero vean ustedes, y ahora si comparamos, y es lo que nos demuestra esta gráfica para finalmente terminar con los argumentos contra estos anti-vaxxers. Bueno, ¿cuál es la posibilidad de tener Guillain-Barré al tener la infección natural o al estar vacunado? Y vemos claramente cómo lo muestra la gráfica, que si la persona está vacunada, tiene menos posibilidades de tener síndrome de Guillain-Barré, tiene más posibilidades de desarrollarlo por la infección natural, por no haberse vacunado. Bueno, en fin, me gusta respetar los tiempos, ya me excedí un poquito, unos minutos, pero pues ahora sí me gustaría darles la oportunidad a ustedes de hacer las preguntas que estén interesados. Gracias por su atención. Doctor Ramos, muchísimas gracias por la plática. Creo que fue una plática llena de enriquecimiento en relación a las cuestiones y características de los virus, a los cuales seguramente nos vamos a enfrentar. Pues bueno, a los que nos acompañan aquí en esta sesión, quien guste puede abrir su micrófono y generar una pregunta directa al doctor, o pueden mandar una pregunta por el chat y se la hacemos llegar al doctor. Vamos a darle un poco de tiempo para ver si vamos a tener preguntas. Los que quieran preguntarle al doctor directamente solamente pueden abrir el micrófono de su pantalla y el doctor escuchará su pregunta, o pueden, les repito, pueden escribir en el chat y aquí leemos la pregunta. Muy bien, en lo que escriben voy a hacer una pregunta, doctor. ¿Qué tantas posibilidades existe de que a partir de la temporada en que se pronostica la presencia de influenza, todavía, hablando aquí en Nuevo León, y si lo podemos hacer, si nos puede dar un panorama también nacional, ¿qué tanto problema podría generarlos a los sistemas de salud la coinfección con influenza, sobre todo porque vamos entrando ya en la época de noviembre, diciembre? ¿Qué tanto problema se podría presentar y qué estrategia tendríamos que tomar en cuenta para evitar esa situación? Sí, miren, definitivamente, miren, aprovecho, todos ustedes son muy jóvenes, pero en el 1988, en NOVA, precisamente, hicimos un estudio, cuando no había vacuna aquí contra influenza a nivel nacional, hicimos un estudio en los jubilados. En esa época eran 890 y tantos jubilados, y les hicimos serología al inicio del invierno y al final del invierno. Y encontramos una tasa de cero conversión del 10%. 1988. A raíz de eso, la clínica empezó a importar vacuna mientras
hubo vacuna que llevó todavía una década más que hubiera vacuna a nivel nacional. Pero, como les decía, sí, cada año la influenza y lo que hemos estudiado en nuestro medio no es diferente en ese sentido. El virus afecta entre el 10 al 30% de la población. Afortunadamente, el 95% de esas infecciones son autolimitadas, pero ese 5%, cuando ya hablamos de 4 millones de habitantes que tiene la ciudad, en realidad nos habla de ya en números absolutos, un número importante de pacientes. Y todos ustedes, pues si ya han trabajado en los hospitales y habrán visto que cada año, independientemente de este año, todos los años anteriores, cada año los hospitales públicos y privados se nos llenan con pacientes que a veces no los identificamos con influenza porque ya llegan con complicaciones bacterianas y entran en la estadística como neumonía bacteriana, cuando en realidad lo que inició el proceso es influenza. Entonces, sí, tu pregunta es muy relevante en el sentido de que si de por sí cada año nos llenan los hospitales la influenza anual o temporal, ahora que ya tenemos casi llenos, porque todavía no se han vaciado los hospitales de los casos de COVID, vamos a tener un problema muy serio, ¿va? Si no controlamos, si no hacemos intervenciones para evitar que esto suceda. Y pues afortunadamente, en el caso de influenza, tenemos la capacidad de disminuir eso si hacemos una vacuna más extensa que la que hemos hecho en años anteriores, ¿va? Para mí es un gusto ver la evolución que hemos tenido, porque les decía, en los 80s, en los 90s no había ni siquiera vacuna nacional. Ya en los últimos 3 años se vacuna entre 1,5 millones a 1,8 millones, casi 2 millones de personas del área metropolitana, que es de 4 millones. Bueno, este año necesitamos irnos para dar una cobertura más amplia de la vacuna. Ojalá llegáramos a más de los 3 millones. Sería una meta alcanzable y sería una meta muy deseable. Algo de optimismo tenemos también de la temporada. Me gusta dar no nada más lo negativo, lo positivo. Generalmente, como ustedes saben, el invierno en el cono sur ocurre antes que lo que para nosotros es el verano, ¿no? Y siempre monitorizamos qué es lo que pasa. Los años que les mostré donde hay mayores casos, mayores hospitalizaciones, etcétera, hemos visto que lo que pasa en Australia es un reflejo de lo que pasa después en este mismo año en el invierno aquí con nosotros. Bueno, este año en Australia la temporada de influenza anual temporal fue una de las temporadas más bajas que ha habido. En parte se debe precisamente, seguramente, a que las medidas de COVID han limitado la exposición persona a persona. Entonces, bueno, esperemos por lo mejor, pero no crucemos los brazos si saquemos ventaja de la vacuna. Entonces, la meta más importante para evitar pues lo que ya está saturado, saturar más lo que ya está saturado, pues la mejor oportunidad que tienen es vacunando a nuestra población lo más temprano que podamos. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Lorena Pérez levanta la mano. Le damos adelante su pregunta. Buenas noches. Yo soy la doctora Lorena Pérez, reumatóloga. Muchas gracias, doctor Ramos, por su excelente plática, como siempre. Y bueno, la pregunta iba dirigida básicamente en lo que estaba comentando. Ya sabemos que la indicación de la vacuna contra influenza, pues bueno, yo manejo pacientes inmunosuprimidos, pues prácticamente toda mi población se debe vacunar. Pacientes tercera edad, pacientes con asma. Las recomendaciones actuales menciona que pues se espera que sean 3 millones. Específicamente, nuestras poblaciones de la clínica, por ejemplo, ¿hacia quiénes más se va a ampliar ofrecer la vacuna contra influenza? ¿Sería toda la población o la población que está laborando? Digo, independientemente del personal médico y demás. Y precisamente lo que comentaba, perdón, le dejo la segunda pregunta. No. Si se espera... Sí, doctor, perdón. Adelante, no, le escucho. Dígame la segunda de una vez, doctor. Ok, y si en realidad se espera que la influenza disminuya en cuanto a la transmisión, pues por lo menos por las escuelas que van a estar, pues que los niños no van a hacer ese factor de transmisión y que en realidad mucha gente está haciendo home office por las medidas de distanciamiento. Y pues bueno, eso ya lo contestó en cuanto a lo de Australia, que pareciera que ha disminuido por las medidas del COVID.
Así es, pero no hay garantía tampoco, ¿verdad? Pero sí, Pues no, sí, no. sí. Pero sí, miren, esto creo que es muy importante. Si vemos la historia de la vacuna, si me permiten, si no les aburro mucho, les voy a dar datos que nos ayudan a comprender esto. Miren, las primeras vacunas contra influenza que se usaron, que se desarrollaron y se aplicaron, se probaron durante la Segunda Guerra Mundial, estuvieron disponibles en la población civil en la década de los 50. ¿Va? De los 1950 hasta el 2016, ¿va? Todos esos años, la vacunación se centraba en los llamados grupos de alto riesgo, ¿va? Es decir, y se decía claramente, o pacientes ancianos o menores de 5 años y en medio los que tengan crónico-degenerativas, ¿va? Y sí es cierto, bueno, esto se debía a varios factores. Uno de ellos es que la industria farmacéutica no tenía mucha capacidad de producir gran cantidad de vacunas. Entonces, la vacuna limitada que había se reservaba para los grupos más vulnerables. Pero esto que se hizo por varias décadas no era lo mejor. ¿Por qué? Porque no tenía un impacto epidemiológico. Es decir, sí, claro, les ayudaba a los pacientes más vulnerables a tener menos hospitalizaciones y menos muerte. Pero cuando se hizo ya la decisión de ir, que además de proteger los grupos vulnerables, tuviéramos un impacto epidemiológico, y sabemos que en influenza son los niños, precisamente como usted menciona, los que propagan la infección, la pescan en la escuela, la llevan a la casa, a los papás, a los abuelitos. Ok. Entonces, cuando se empezó a vacunar ya desde hace varios años, la indicación es muy clara de la vacuna de influenza, es arriba de 6 meses, todos. Ya no nada más los que tengan enfermedades crónico-degenerativas. Todas las personas arriba de 6 meses tienen indicación de vacuna contra influenza. Esta misma indicación yo la revisé en las guías nacionales, ¿va? Y sí, se adaptó también hace 3 años, pero como muchas cosas en nuestro país, está en el papel, pero en la práctica no, ¿va? Entonces todavía se sigue vacunando en nuestro medio y en nuestras instituciones a los grupos tradicionales de alto riesgo, como lo decíamos por muchos años antes, ¿va? Entonces, cada sistema de salud, creo yo que debe de valorar muy bien lo que pueden ahorrar en atención médica, en hospitalizaciones y en muertes si vacunan a toda su población. Esto incluso lo podemos justificar desde el punto de vista económico, ¿va? La vacunación como principio general siempre es la medida de salud pública más costo efectiva, y particularmente, aunque la vacuna contra influenza no sea perfecta, precisamente, doctora, así como usted tiene los pacientes reumatológicos complicados, pues tenemos también muchos pacientes con VIH. Bueno, los pacientes con VIH, aún los que tengan menos de 200 CD4, los vacunamos contra influenza. ¿Por qué? Bueno, porque no nos preocupa que nuestros pacientes tengan fiebre, se sientan mal. Lo que nos preocupa es el que nos mande al hospital. Y eso sí, definitivamente, aún el inmunocomprometido, la vacuna contra influenza evita hospitalizaciones y disminuye muertes. Gracias, no sé doctor. si contesto su pregunta, doctora. Sí, claro que sí. Muchas gracias, doctor. Ok. Sin duda una pregunta y una respuesta excelente, ¿no? Al tema. Tenemos una pregunta en el chat, doctor. Nos preguntan, ¿la vacuna de influenza podría tener efectos favorables para aquellas personas que tuvieran COVID? Lo que entiendo pues sí, es lo que les digo. Sí, va a evitar que tengan las dos infecciones, ¿verdad? Y a los sistemas de salud va a impedir que nos saturemos más de lo que ya estamos, ¿verdad? Porque sí, pudieras darse el caso de que no haya ventiladores, no haya ni siquiera camas de hospital, ¿verdad? Entonces, definitivamente, si siempre es importante vacunar anualmente, este año es de particular de mayor importancia. Okay. Muy bien. Tenemos otra pregunta. Adelante. Doctor, ¿casos de reinfección reportados por COVID? Sí, miren, afortunadamente, sí, el número de casos documentados de reinfección es anecdótico. Es decir,
Hay un par de casos en Estados Unidos, hay otros 2 casos en Europa y hay un caso uno o 2 casos más en Asia. Entonces hablamos de alrededor de 6, pongan ustedes 8, 10 casos que hubiera, pero 10 casos en 27 millones de infectados realmente pues es mínimo. Son casos bien documentados de reinfección porque se han hecho análisis genéticos de los virus del primer caso, del primer evento que tuvieron, y luego se estudia el segundo evento que tienen y se han encontrado que el genoma es diferente, o sea que realmente es un virus diferente. Porque también se confunde mucho, bueno, y no serán reactivación. Los casos de reactivación que particularmente vemos en los casos de COVID en huéspedes inmunocomprometidos, generalmente son pacientes que pues tienen algún factor debilitante y que el virus permanece por 4, 6, 8 semanas. Entonces, en ellos se puede reactivar. La forma que nos damos cuenta si es reactivación o es reinfección es precisamente también analizando la primera y la segunda muestra. Si el virus es igual, la homología es completa, pues se trata de una reactivación. Y de casos de reinfección, los hay, sí, están bien documentados, pero afortunadamente son pocos, son anecdóticos. Perfecto. Doctor Ramos, una pregunta también que me surge a mí nuevamente. En cuanto al tratamiento inicial, por ejemplo, pongamos un panorama en donde los pacientes que acuden a primer nivel de atención, donde se hace muchas veces el triage respiratorio, donde muchas veces ahí es donde se ve donde se empiezan a enfocar en cuanto a los criterios de tratamiento inicial o los criterios de ingreso a un área hospitalaria. ¿Será posible que la práctica inicial del manejo, sobre todo en la etapa que vamos a empezar en noviembre, diciembre, será válido iniciar con un esquema empírico a base de oseltamivir? Bueno, a veces algunos pacientes vemos algunas recetas o algunos manejos que se dan en estos momentos y se da un tratamiento a veces combinado. Vaya, hay diferentes manejos, pero ¿será posible que se pueda utilizar de esa forma? Sobre todo porque en la institución, a veces en donde trabajamos casi la mayoría de nosotros, a veces la dificultad para tomar una prueba, para confirmar en forma rápida o hacer el diagnóstico de una etiología viral, pues no siempre se tiene mucho a la mano. Pero ¿cuál sería, por ejemplo, en ese escenario, cuál sería su recomendación ante esos pacientes que van a llegar seguramente al área de urgencias de un hospital o van a llegar al área de admisión continua de una clínica de primer nivel? ¿Cuál sería el abordaje inicial en esos pacientes? Sí, miren, definitivamente sí, yo veo, si me preguntas, si veo venir ese escenario en diciembre o en enero de que el médico de atención el de primer contacto se va a ver en la disyuntiva de usar o no usar el tratamiento, yo les diría que, bueno, ante la duda, váyanse por el lado seguro, ¿va? Pueden dar el oseltamivir, ¿va? Pero claro, pues no es lo ideal, ¿va? Y todas las instituciones varían mucho, públicas y privadas. Todas las instituciones, ojalá y pudieran hacer, para que vean que aquí sí, las pruebas rápidas de influenza sí sirven, si las interpretamos adecuadamente. Las pruebas rápidas, recuerden, para influenza también hay que conocerlas exactamente en su capacidad y sus limitaciones. Son muy buenas porque si tenemos un paciente que llega con fiebre, con mialgias y nos da la prueba rápida positiva, pues ahí no hay duda, pues le damos el oseltamivir. Sin embargo, hay que recordar que las pruebas rápidas tienen una sensibilidad solamente del 60 al 70%. O sea, todavía queda un tercio de pacientes que si ustedes sospechan que es influenza, pues yo prefiero que le den el oseltamivir a que después les llegue complicado y les llegue a terapia intensiva. Como les mostré en las gráficas, desafortunadamente sí, ese es uno de los retos clínicos que vamos a tener en esta temporada, que en los primeros días, tanto de COVID como de influenza, la sintomatología es muy similar. Como un dato positivo y alentador,
está el hecho de que ahora sí va a haber verdaderas pruebas rápidas para COVID. Es decir, las pruebas rápidas que se anuncian así en los laboratorios públicos y privados de nuestra ciudad, hay que tener cuidado con ellas, ¿va? La mayor parte de ellas no están estandarizadas, tienen problemas de sensibilidad, tienen problemas de especificidad, y es muy claro. Entonces, las que tenemos ahorita que detectan IgG y IgM, sí tienen utilidad si las usamos para hacer estudios seroepidemiológicos en poblaciones, pero no nos sirven para el diagnóstico agudo, como algunos médicos afortunadamente lo están haciendo, ¿va? Piensan que es la misma experiencia que se tiene con influenza, y como el marketing dice que son pruebas rápidas y que le dicen si tiene o no tiene COVID, pues eso es falso, ¿va? En realidad, la sensibilidad del IgM, de las pruebas esas serológicas, es de 30%, ¿va? Entonces, sin embargo, viendo optimista, la FDA hace 2 semanas aprobó un reactivo que detecta antígeno de COVID. Y ese sí sería el equivalente de las pruebas rápidas de influenza. Ojalá y nos llegue pronto a nuestro medio. Y idealmente, si nuestros departamentos de urgencias tuvieran las pruebas rápidas de influenza y tuvieran la prueba de antígeno, no la que tenemos ahorita, sino la prueba rápida de antígeno de COVID, pues sería lo ideal. Ahí detectaríamos si es uno, es otro, o si están coinfectados, ¿no? Porque pudieran dar las dos positivas, ¿no? Entonces, sí veo en el que, por eso es la razón de haber hecho la plática. Vamos a enfrentar esas situaciones complejas y pues tenemos que resolver los problemas con los recursos que estén a nuestra disponibilidad. Doctor. Buenas noches, soy el doctor Juvenal Camacho. Doctor, una pregunta entonces, ante la gran duda de los pacientes que tengamos con artralgias, mialgias, cefalea, y la posibilidad de que sea un cuadro sospechoso de dengue, sospechoso de influenza o sospechoso de COVID-19, la indicación será iniciar tratamiento sintomático y enviarlo a casa, confinado en una habitación y esperar las pruebas rápidas, o estamos preparados para hacer pruebas rápidas tanto para influenza o como para COVID y poder determinar si realmente tiene que estar en aislamiento o solamente darle tratamiento sintomático si se trata de dengue, o qué pasará ahí? Ok. Bien, aquí depende de cuándo se nos está presentando el cuadro. Por ejemplo, si hablamos en septiembre, en octubre, pues estaría muy alto en la lista, en primer lugar, dengue. Más si tiene el rash, si tiene leucopenia, si tiene una elevación discreta de las transaminasas, y si tiene trombocitopenia, pues eso, piensen ustedes en dengue, y el tratamiento es con paracetamol, ¿verdad? Si por el contrario enfrentamos el problema ya en diciembre o en enero, ya para esa época el número de casos de dengue es muy raro, ¿verdad? Ya, entonces ya lo que va ahora a predominar va a ser influenza y COVID, ¿verdad? Entonces, pues uno está obligado, por ejemplo, pues en el interrogatorio, a ver, bueno, pues a lo mejor nos viene un paciente con ese cuadro y al interrogar su núcleo familiar nos encontramos que la esposa y el hijo tienen COVID. Pues obviamente ahí tenemos una pista epidemiológica importantísima, ¿verdad? Si por el contrario dicen, no tengo nadie y pues yo tengo mucha fiebre, traigo mialgias, supongamos que hacen la prueba rápida, pero a ustedes les queda la impresión de que sea influenza, como les decía, yo prefiero que si ante la duda se vayan por el lado seguro. Si todavía siguen pensando que ese paciente tiene influenza, tenle oseltamivir. ¿Está claro, doctor? ¿Le contesta su pregunta? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Ramos? Bueno, déjenme comentarles, ya que hablamos de anécdotas, pero de hechos reales, y precisamente para cerrar esta plática,
Precisamente ahí en la clínica Cuauhtémoc, hace 8 días, tuvimos una mujer embarazada, que el esposo había tenido COVID hace un mes antes tuvo COVID. A ella, un mes antes, cuando se enfermó el esposo, ya estaba embarazada, ya iba en la semana 20 y tantas, 26 creo, 28 por ahí. Y estaba asintomática. Nos llega y trae mialgias, trae artralgias, hace el rash, bajan las plaquetas, se elevan las transaminasas, y para complicar más el resto, se hicieron 2 pruebas de anticuerpos contra dengue y las 2 fueron negativas. Pero como teníamos la sospecha alta de dengue, le hicimos un PCR y el PCR salió positivo. Entonces, esta mujer embarazada la tuvimos con COVID y con una coinfección con dengue. Por eso les digo, esto que estamos platicando, pues es de la vida real. Son los retos que vamos a enfrentar en las siguientes semanas. Doctor, de manera rápida, la vacuna para el COVID, ¿qué nos puede adelantar algo? Sí, sí, cómo no. Miren, es un tema calientito, ¿verdad? Miren, la situación es muy sencilla. Existen a nivel mundial más de 200 abordajes de vacunas. Todas ellas muy ingeniosas, hay que reconocer, ese es pedacito del virus, a veces son genes, a veces se utilizan vectores, se utilizan adenovirus, se les inserta el gen para que cuando se replique genere anticuerpos contra diferentes estructuras del virus. No tengo tiempo de entrar en cada uno de ellos, pero hay muchas estrategias fascinantes científicamente. De todas esas 200 vacunas, solamente 10 han llegado ya a fase 1 y fase 2 en humanos, ¿va? Y las 10 vacunas han demostrado ser inmunogénicas. Es decir, las personas que lo han recibido, les demostramos claramente anticuerpos contra el COVID, ¿va? Sin embargo, como todas las fase 1, fase 2 son de unos cuantos pacientes, unas decenas de pacientes en el mejor de los casos. La fase 3 en el desarrollo de las vacunas viene a ser importantísima por varias razones. En primer lugar, porque vamos a ver que si la vacuna fulana, la A, B, C, la que ustedes quieran, la 1, 2, 3 o 4, la que ustedes quieran de las 10, vamos a ver si la vacuna, en primer lugar, es efectiva previniendo la enfermedad. Porque el tener anticuerpos no necesariamente significa protección. Puedes tener, miren, vemos lo que ha pasado con VIH. VIH, quienes hemos estudiado esto desde el principio, pues ha sido una historia muy optimista con lo que hemos logrado con los tratamientos, pero muy pesimista con las vacunas. Hay más de 15 diferentes vacunas contra VIH y todas ellas han sido inmunogénicas, pero no han sido anticuerpos que sean protectores. Bueno, eso se los menciono nada más para ponderar. En el caso de la vacuna de COVID, de las vacunas contra COVID-19, tenemos que estos estudios fase 1, fase 2 en las 10 vacunas han demostrado que es inmunogénica. Pero no se debe de lanzar al mercado una vacuna hasta que no concluyan los estudios fase 3. Las fase 3, como ustedes saben, ya requieren miles de personas. La de Pfizer, la que ustedes quieran, ahorita están llevando a cabo esos estudios de fase 3 que están reclutando 30,000 personas en las que van a demostrar que esa vacuna es efectiva y la otra, que es segura. Porque en fase 1, fase 2, al ser unos cuantos seres humanos los que lo reciben, pues puede ser que no veamos el efecto colateral. Y el mejor ejemplo que tenemos es que la vacuna estrellita del que todo el mundo le estaba apostando es a la de AstraZeneca, la de los ingleses. Y pues como todos ustedes habrán ya leído, escuchado, ahorita está en pausa. ¿Por qué? Porque en uno de los pacientes que recibió la vacuna se le encontró una mielitis transversa. No se sabe en este momento si hay relación causa-efecto con la vacuna o simplemente coincidió en tiempo. Entonces ahorita está en pausa. Entonces, pues ese tipo de... Eso tampoco es extraordinario. Se ha magnificado ahorita porque pues se trata de la vacuna que todos esperamos contra COVID, pero en realidad es estándar, lo hemos vivido ya muchas veces con vacunas y con medicamentos,
quienes hemos hecho estudios para la industria farmacéutica, pues ha habido casos en que se nos han suspendido los estudios porque nosotros tenemos un grupo de 20 pacientes, nos está yendo muy bien y de repente hay un efecto colateral de insuficiencia hepática en otro continente. Pues se para todo el estudio, se define si hay o no causa-efecto y si continúa o no continúa, es de acuerdo a eso. Entonces, la fase 3 de las vacunas es importante. Entonces, todas esas, no hay vacuna en el mundo que haya hecho ya la fase 3. Lo que está sucediendo, porque ya empieza a haber una competitividad muy importante, todos los países quieren ponerse la estrellita que fueron los primeros que tuvieron vacuna. Se está llegando a situaciones que no son éticamente correctas. En China, por ejemplo, lo que están haciendo, que no es ético, pero lo que están haciendo, están poniendo las vacunas en todos sus militares, en lo cual pues no son voluntarios, son obligatorios. Entonces, no es ético porque están poniendo vacunas que no sabemos si les vaya a dar algún efecto colateral serio y no sabemos tan siquiera que vaya a ser efectivo. En Rusia están peor porque además de estar vacunando al ejército, están vacunando a los médicos y a los profesores, sin haber hecho los estudios de fase 3. Todo por ganar en la carrera de decir que fue el país que primero tuvo la vacuna. En Estados Unidos se complica también porque, como todos ustedes saben, es año electoral. El día 3 de noviembre el presidente actual trata de reelegirse y como ha sido muy criticado por el pésimo manejo de la pandemia que ha tenido, él quiere y está presionando a algunas compañías para que saquen una vacuna el día 1 de noviembre, 2 días antes de las elecciones, pero sin haber realizado los estudios fase 3, lo cual también es incorrecto. Entonces, siendo prácticos y contestando la pregunta en forma directa, yo no creo que vayamos a tener una vacuna segura y efectiva con datos científicos sólidos antes de 2 a 3 meses. Entonces, en el mejor de los casos, vamos a tener la vacuna para los primeros 3 meses del próximo año, si se hacen las cosas adecuadamente. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, doctor Ramos, por su tiempo, por compartirnos mucho de su experiencia en el tema y sobre todo darnos un panorama más claro sobre lo que seguramente nos vamos a enfrentar los médicos de primer contacto, de emergencias, de hospitalización. Y pues agradecemos a todos que nos acompañaron en esta reunión, en esta sexta reunión de tema de COVID, la cual se ha llevado a cabo en conjunto con el Hospital Clínica Nova y el Hospital Cuauhtémoc y Famosa. Pues bueno, vamos a dejar el micrófono al doctor Sergio Arango para que pues, se pueda despedir de esta sesión y darle un fin a este tema. Recordándoles también que esta sesión puede verse grabada en la página de Facebook y de YouTube con la página de nombre Interconsulta. Ahí si la pueden ver y la quieren y gustan compartir, pues adelante. Adelante, doctor Ramos. Perdón, doctor Arango. Muchas gracias, doctor Ramos Sosa, por la organización. Excelente ponencia, doctor. Siempre un placer escucharlo y que nos comparta toda su experiencia en este tema. Muchísimas gracias y muchas gracias por aceptar la invitación. Saludos, doctor. Parece que el doctor Ramos ya se desconectó. Ya se desconectó, ¿eh? Sí, pero bueno, gracias. Hasta luego, estamos viendo. Y nos esperamos en la próxima sesión. Les enviaremos el link de la próxima reunión para que se puedan incluir en el grupo de la sesión. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.